Muy buenas noches a todos los aquí presentes, también a los amigos que me acompañan en la mesa redonda. Para mí es un placer estar el día de hoy acá compartiendo con ustedes sobre un tema de mucha actualidad y conmemorando vamos a ver, el mes de la ciberseguridad, que justamente fue en octubre, y ahora en noviembre es el mes de la protección de las infraestructuras críticas. Entonces son 2 meses donde se genera un espacio para conversar sobre estos temas, ¿verdad?, que son de actualidad, generar conciencia, etcétera. Me encomendaron hablar sobre la ciberseguridad y la abogacía, y mi primera reacción fue como, ¿de qué puedo hablar, verdad? Por ahí decidí darle un poco de forma y meter ciertos aspectos que consideré relevantes. Debido al tiempo es casi que un sobrevuelo sobre los temas, espero que sean de utilidad. Siempre me gusta comenzar con esta pregunta: ¿qué ha cambiado para que la ciberseguridad sea un tema crítico, importante, ¿verdad? Esto nos pone en contexto. El señor Charles, que es el antiguo CEO de Visa, nos sugirió 4 principales cambios. Las plataformas tecnológicas son cada día puntos de ataque en virtud de la magnitud y criticidad de los datos que ellos manejan. También la cantidad y valor de los datos que generamos y almacenamos ha crecido exponencialmente en los últimos años. Hay un reporte, y no recuerdo exactamente si es del Foro Económico Mundial o de IBM, que dice que la información que se ha generado desde el inicio de los tiempos a la actualidad, el 90% ha sido en los 2 últimos años, para tener una idea del volumen de información que estamos generando. La interconectividad del mundo hace que individuos, independientemente de su ubicación geográfica, puedan realizar actos de robo de información y puedan interrumpir servicios. También, como cuarto punto, los perpetradores son más sofisticados, tienen mejores recursos, están mejores organizados, y todo esto hace que sea un poco difícil someterlos a la justicia. Teniendo esto claro, que nos pone un poco en contexto de qué es lo que está sucediendo, ¿verdad?, en el tema de la ciberseguridad, vamos a meternos ya un poco en la parte que nos ocupa, que es el uso de las TICs en la abogacía. Creo que el ejercicio de la profesión nos hace que tenemos que adaptarnos a la era digital, ¿verdad? Vemos como las tecnologías se permean tanto en las actividades personales como profesionales. Ahora somos más eficientes, ¿verdad? Ofrecemos servicios más personalizados y sofisticados, y en ese sentido debemos tomar en cuenta que nosotros tenemos la obligación de ser competentes tecnológicamente. Es muy común ingresar a una oficina de un colega y encontrarse esa serie de juguetes, ¿verdad?, que parecen muy interesantes. Sin embargo, nuestra oficina se ha reducido a un dispositivo móvil, donde tenemos acceso a los temas al correo electrónico, a aplicaciones, a la agenda, e incluso tenemos acceso al repositorio vía remota de los documentos de la firma. Sin embargo, el uso de las tecnologías trae consigo una serie de riesgos y vulnerabilidades
que podrían generar un impacto negativo tanto en el plano personal como en el plano profesional. Ya hemos visto que en el último año varias firmas, comienzo con el Mossack Fonseca, ¿verdad? Han sido impactadas. Por ahí también en los incidentes de inicio de año, con los ransomwares en NotPetya, una firma global que fue catalogada una de las mejores firmas en todo el mundo, que se llama, si no me equivoco, DLA Pearson, si no me equivoco, se me escapa el nombre ahorita. Además, recientemente, el fin de semana, el domingo, también nos dimos cuenta de otra firma, ¿verdad? El Appleby, una firma con 10 oficinas, también sufrió un incidente. Por ahí hay supuestamente otra firma, el Asia City, que está basada en Singapur. Entonces, que en realidad no sabemos si es una firma o un trust company, que también fueron vulnerados en razón de este tipo de incidentes. Con motivo de esto, vemos que la ciberseguridad ya no es una opción para nosotros los abogados, es realmente una prioridad y debemos verlo como un elemento diferenciador para generar confianza en los clientes. Se hizo un ejercicio. Un hacker tenía la intención de sustraer información, tenía dos opciones, cliente o abogado. Adivinen a quién hackeó. ¿Verdad? Bueno, obviamente se fue por el abogado, pues tenía menores medidas de seguridad, ya la información estaba empaquetada, condensada, no se tenía que matar mucho revisando, y además no solo la información de ese cliente, sino que podía accesar información de otros clientes. Entonces, el hacker se decidió por el colega. Bueno, ¿qué incidentes podemos sufrir los abogados? ¿Qué incidentes cibernéticos? Bueno, podemos estar sujetos al tema de la suplantación de identidad, que es básicamente cuando un tercero con intenciones maliciosas se pone en contacto con la familia, con proveedores, con clientes, con colaboradores, empleados, mediante el envío de correos electrónicos, mensajes por redes sociales, mensajes por mensajería instantánea, justamente para obtener información confidencial o también obtener una ventaja económica. El caso típico viene siendo el famoso phishing, ¿verdad? Que lo hemos escuchado en múltiples oportunidades. El segundo incidente que podemos sufrir los abogados es el ataque de negación de servicio, el famoso DDoS, ¿verdad? Que es básicamente donde esta serie de individuos lo que hacen es que se trae el servidor, ¿verdad? Del bufete, se trae abajo la página web, etcétera, y lo que usa son lo que se llaman los botnets, ¿verdad? Que es un ejército de computadores o dispositivos zombies, ¿verdad? Que lo que hacen es que generan accesos, ¿verdad? Masivos a las páginas, a los servidores en cantidades grandes, y obviamente si tienen, no sé, 30,000, 100,000 peticiones de acceso, ¡pum!, se cae el servidor, se cae la página, etcétera. En este tema puede hacer que se haga por medio de los famosos ciberactivistas, ¿verdad? Pongo un ejemplo, se me viene así a la cabeza. Llevamos un caso de un tema ambientalista, y hay un grupo ambientalista que está involucrado en el tema, y puede hacer que nos genere este tipo de incidente, causando conmoción en la firma y de una u otra forma ridiculizando la organización. Otro tipo de ataque
es la fuga de información. Bueno, ya lo vimos con los Panama Papers, con los Paradise Papers, ¿verdad? Que obviamente en este caso tiene dos objetivos. El primero es justamente robar la información para exponerla en medios de comunicación, y la segunda es justamente sustraer esa información con fines de obtener algún tipo de beneficio, de ventaja económica, competitiva, y que es exactamente lo que se denomina el ciberespionaje. Este tipo de incidentes se da o se origina de dos formas. Pueden ser internos, robo de una llave malla, robo de un celular, vamos a ver, un funcionario que esté molesto con el jefe y decide robarse información y ¡pum!, salió en la prensa, etcétera. Y hay otra modalidad que son los infiltrados, ¿verdad? Personas que realmente llegaron a la firma única y exclusivamente para robar información, ¿verdad? Se desempeñan como funcionarios normal y corrientes, pero en realidad tienen una intención maliciosa. Otro tipo, y yo creo que ustedes conocen muy bien este tema de la información, que lo vimos ahora a inicios de año con dos incidentes, ¿verdad?, con el NotPetya y el WannaCry, donde básicamente mediante códigos maliciosos se infiltran y nos bloquean, nos secuestran información, datos, ¿verdad?, y después nos piden un rescate mediante criptomonedas y entre ellas el Bitcoin, que incluso pagando el rescate no garantiza que nos vayan a devolver la información. Entonces, es un tema que hay que poner mucho cuidado y que desde el punto de vista de cultura digital debemos tomar las precauciones adecuadas. Bueno, ¿qué oportunidades tenemos los abogados en el mundo de la ciberseguridad? Posiblemente existen bastantes, pero quise enfocarme en dos, en un tema en el que le llamé despacho jurídico, que es básicamente en la parte operativa, ¿verdad? El despacho jurídico, al final de cuentas, es una empresa, ¿verdad? Y como tal debe cumplir con una serie de estándares, ¿verdad?, de someterse a una serie de regulaciones y implementar procesos, mecanismos para la protección de los datos e información de los clientes. Además, hace una semana vi que un bufete local estaba haciendo una función de mercadeo en el sentido de que promoviendo la equidad de género. Bueno, esto mismo lo podemos hacer con el tema de la ciberseguridad, ¿verdad?, que es un diferenciador para generar confianza y captar nuevos clientes. Así es como lo visualizo. Otro tema es la asesoría a los clientes. Podemos verlo como un nicho, como una oportunidad de involucrarnos, de ejercer una práctica, ¿verdad?, desarrollarnos en ese tema. Por ahí se dice que en el 2020 no va a haber delito que no tenga un componente electrónico. Si esto es cierto, entonces realmente tenemos que especializarnos en esta materia, sí o sí, ¿verdad? Incluso en España ya se habla del trabajo del futuro, que es básicamente el oficial de cumplimiento normativo en temas cyber, ¿verdad? Entonces, es un tema donde debemos ponerle el ojo y tratar de explorarlo como un nicho para dedicarnos profesionalmente. Después de haber comenzado la presentación, bueno, pues todo suena muy bonito, pero llegué a un punto donde dije, bueno, o sea, ¿existe algún tipo de regulación, directriz que apliquen los abogados en el tema de la ciberseguridad? Bueno, después de haber hecho varias llamadas aquí al colegio, o sea, anduve
desde la Fiscalía hasta la Secretaría de Actas, y la respuesta es que no existe ningún tipo de disposición. Esto obviamente me generó un poco de desconsuelo, ¿verdad? Nosotros que tratamos de procurar que la gente adopte medidas de seguridad para la protección y más en el área del derecho, ¿verdad? Y esto me llevó a hacer un análisis para encontrar una serie de bases, ¿verdad?, de cómo podemos implementar medidas y controles, y me basé un poco en lo que son los deberes deontológicos que justamente están consignados en el Código de Deberes Jurídicos, Morales, Éticos del Profesional en Derecho. Esto lo vamos a ver ahora enseguida. Y el tema de la autorregulación, ¿verdad?, que la autorregulación es justamente propio de las sociedades avanzadas, donde la gente adopta de manera voluntaria la opción de estándares, políticas y procedimientos. En el tema de deberes deontológicos, no voy a analizar ninguno de ellos. Sí quisiera hacer referencia al tema del secreto bancario, secreto profesional, que ahí existe una regulación importante. Y en cuanto a la custodia de documentos, se habla de documentos físicos, pero que podrían aplicarse analógicamente a los documentos digitales. Buenas prácticas. Esta lista realmente no está escrita en piedra, ¿verdad? Puede ser que existan otras buenas prácticas que no he consignado y que pueden ser preventivas y reactivas. Cuando hablamos de las buenas prácticas preventivas, podría indicar formarse y capacitar a los colaboradores. Es indispensable que el abogado del día de hoy se forme en los temas tecnológicos, los conozca, sepa cómo usarlos y que lleve ese conocimiento no solamente a la casa, sino a sus colaboradores. Es indispensable que los colaboradores, empleados, conozcan cómo utilizar las redes sociales, los buscadores, etcétera, pero básicamente cómo gestionar apropiadamente la información de los clientes. Identificar el equipo crítico. Bueno, una de las funciones, de las tareas es justamente ver en la oficina, cuál es el equipo crítico, ¿verdad?, que tenemos, que es sensible, identificar los riesgos a que está sometido y tratar de instaurar las salvaguardas o los mecanismos de protección. El famoso antivirus, yo creo que esto es casi que básico, ¿verdad?, pero se sigue fallando en este tema. Tenemos que tener un antivirus desde el dispositivo móvil, la tablet, laptop, desktop, ¿verdad?, que esté actualizado, que se actualice con regularidad, etcétera. Ups. Ahora sí. Otro tema es la actualización de aplicaciones y programas. Vimos que en los incidentes de inicio de año, muchos de las personas que fueron sujetas a este tipo de vulnerabilidades fue gracias al descuido, ¿verdad?, de no actualizar los programas, ¿verdad?, e incluso usar programas como XP Windows, que ya no tiene soporte por parte del servidor, en este caso del proveedor, en este caso Microsoft. Entonces son temas a considerar en el ejercicio de la profesión. Bueno, cuando digo control de espacios virtuales, de hospedaje, intercambio de información, básicamente es un tema complicado, podemos conversar sobre este tema horas,
pero simplemente quiero que se lleven el mensaje de que no, bajo ninguna circunstancia debemos usar Dropbox o Google Drive para compartir información de clientes, información confidencial. Eso obviamente expone la información y eso nos podría generar algún tipo de responsabilidad. Sean desconfiados con los emails y enlaces sospechosos, ¿verdad? Si vemos que existe algún correo electrónico, un enlace que es medio dudoso, creo que la mejor práctica es tomar el teléfono, llamar a esa persona, verificar si envió el correo y verificar también el contenido. Encripte sus comunicaciones. Aquí es importante de que nos aseguremos de que nuestro correo tenga los protocolos de seguridad para encriptar las comunicaciones y así poder circular de forma segura los comunicados tanto con proveedores, clientes, etcétera. Proteja las redes internas. Bueno, aquí obviamente el tema de los firewalls, etcétera, cuando hablamos de las redes Wi-Fi, de entrada cambiar la clave, ¿verdad? La clave que viene por defecto, el admin, ¿verdad? Poner una clave robusta, ¿verdad? Para evitar el acceso de terceros. Defina políticas para proteger información sensible, confidencial. Esto lo he pensado básicamente en establecer, definir la información, dependiendo del nivel de criticidad, ¿verdad? Obviamente, información criticidad a nivel rojo no tiene por qué accesarla al mensajero, en ocasiones ni los asistentes. Entonces, desarrollar una serie de políticas justamente en aras de proteger esa información. El uso de contraseñas, esto que suene, otra vez repetitivo, se sigue fallando en este tema, se siguen encontrando claves, contraseñas pegadas en el monitor de la computadora, en un POSIT, ¿verdad? Se siguen compartiendo claves entre amigos, etcétera. Entonces, debemos ser cuidadosos, debemos cambiarla cada 2, 3 meses, etcétera. Hacer copias de seguridad, y este es un tema que obviamente se ve en el famoso ransomware, ¿verdad? Si tenemos copias de seguridad, posiblemente no vamos a ser afectados. Se recomienda hacer respaldos, vamos a ver, de forma diaria, donde yo trabajo se hace respaldos en tiempo real, ¿verdad? Y después se hace un respaldo, se hacen realmente 2 respaldos, una vez por semana, se hace en un disco duro, ¿verdad? Se extrae, o más bien se mantiene fuera de la oficina y después se hace otro respaldo en la nube. También controle el acceso a equipos y componentes de la red. Nuevamente aquí hay una serie de funcionarios, de empleados, colaboradores que no tienen por qué estar accesando servidores, computadoras. Si tiene su computadora, entonces úsele un password que solo usted lo sepa y así se protege de que nadie esté usando la computadora de nadie, esté revisando qué es lo que está haciendo, viendo documentos que son confidenciales de clientes, etcétera. También en este que es parecido, que es el control de acceso remoto, vamos a ver, vuelvo al mensajero. El mensajero no tiene por qué tener acceso a carpetas de documentos sensibles de clientes, ¿verdad? Entonces, establecer niveles de acceso restringido dependiendo de las funciones de cada empleado a efectos de evitar algún tipo de fuga, etcétera.
control del uso de discos extraíbles. Bueno, en este caso, vamos a ver, cuando usamos, o sea, definitivamente no se recomienda usar este tipo de dispositivos para almacenar información de clientes, ¿verdad? Se pueden extraviar fácilmente. Después, cuando se vayan a usar, que se ejecute el antivirus, ¿verdad? Y aquí se dio un caso muy particular en un bufete donde desde el punto de vista técnico estaban muy bien, pero el gerente quiso hacer un análisis del recurso humano, que es usualmente el eslabón más débil, ¿verdad? Y lo que hizo fue lo siguiente: primero comenzó a hacer llamadas a los empleados, tratando de sacar información. Ahí la respuesta fue positiva. El segundo intento que se hizo fue enviar correos, ¿verdad?, con enlaces sospechosos, etcétera. Ahí la respuesta no fue tan alentadora. Y el último ejercicio fue poner llaves mallas en baños, en la cocina, y eso fue un rotundo fracaso, ¿verdad? El primero que vio la llave malla, ¡pum!, la conectó. Lo primero que vio fueron las fotos, supuestamente para ver de quién era, y todo eso quedó registrado. Todo eso ayudó obviamente a mejorar las capacidades o los niveles de cultura digital de los empleados a posteriori. Haga una debida diligencia a los proveedores En este caso, el tema que siempre menciono es el famoso ataque a target, ¿verdad?, que se infiltró, la gente se infiltró por medio de un proveedor de servicio de aires acondicionados. Entonces, por el tema de las interdependencias, debemos de ponerle cuidado a esto y ver si los proveedores realmente se están tomando en serio el tema de la ciberseguridad. Defina protocolos de uso de terminales móviles. Aquí esto es otro tema sensible. Básicamente lo que quiero que se lleven es que si en razón del trabajo se requieren dos tipos de dispositivos, ¿verdad?, uno personal y uno corporativo, no mezclen, ¿verdad?, las redes sociales con el dispositivo corporativo, y traten de tomar una serie de políticas que en caso de extravío simplemente se borra de forma remota la información que se encuentra en el dispositivo como una medida de protección. En el caso de las impresoras, impresión y manipulación de información sensible confidencial, vemos que cuando vamos a sacar copia de un pasaporte, de una copia de actas, de contratos, si queda mal o si se mandó una copia extra, la tiran en el buzón del ¿cómo se llama?, el reciclaje, y eso es realmente peligroso. Esa información debería ser eliminada totalmente, ni siquiera a través de un triturador de papeles. Ya se ha visto que en firmas y compañías en Estados Unidos pasan gente muy generosa a recoger la basura con el fin de tratar de ver la información que se tiene y reconstruir datos, justamente por el tema de espionaje cibernético. Bueno, vemos el tema de los pagos en línea. Ahí no me voy a detener mucho, yo creo que en eso hemos avanzado un poco. Simplemente es ponernos en contacto con la entidad bancaria, a ver si cumplimos con los estándares. Proteja sus redes, ¿verdad?, en el sentido de que tengan los certificados de seguridad, y ponerle mucha atención al formulario del cliente, ¿verdad?, donde a veces se recopila información que puede ser sensible y que puede traer eventualmente consecuencias. Con respecto a las prácticas reactivas, tenemos el famoso plan de respuesta a incidentes cibernéticos, que esto obviamente va desde la parte preventiva, ¿verdad?,
ya a la parte donde está el incidente, ¿verdad? Como decimos, se nos está quemando ya el rancho, ¿verdad? Ahí se conforma un equipo de profesionales justamente para que puedan identificar y gestionar el incidente. Ya me están haciendo caras, así es que ocupo avanzar. Bueno, el tema del ciberseguro en otras latitudes se está usando, ¿verdad? Acá en Costa Rica hace 4 meses no se tenía, quizá para el otro año. Y el tema de los protocolos para interponer las denuncias en las autoridades competentes. Bueno, ¿cuáles son los principales errores? Ya ahí más o menos los adelantamos, ¿verdad? Con lo que veníamos diciendo, ya no me lo voy a tener porque ya me queda un minuto. ¿Y cuáles son las consecuencias, verdad? Bueno, definitivamente en un caso de incidente va a haber un daño económico para la firma, va a haber un daño a la reputación que justamente dura entre 8 meses a 1 año para recuperarse. En el mejor de los casos va a haber una pérdida de clientes y eventualmente se van a tomar una serie de medidas disciplinarias y legales. Como conclusiones, bueno, la ciberseguridad ya como dije, no es una prioridad, debemos ser proactivos, ¿verdad? Aquí hay un tema, el colegio debe procurar el mejoramiento de las capacidades de ciberseguridad de sus agremiados. Creo que este tipo de actividades es una forma de hacerlo, ¿verdad? Con el tema de educación continua, etcétera, e incluso se podría pensar en establecer una serie de lineamientos, ¿verdad?, de buenas prácticas, justamente para mejorar las capacidades. Y por último, debemos ver a la ciberseguridad como una inversión y como una oportunidad, de hecho, como lo vimos en apartados anteriores. Bueno, muchas gracias. Aquí le dejo la información del grupo al cual represento, si tienen interés en sumarse, ahí queda mi correo, redes sociales y sería eso.